Bienvenidos a este espacio. Hoy exploraremos una de las teorías más fascinantes en la filosofía del lenguaje, la teoría de las descripciones. Este tema ha reunido a algunos de los más grandes pensadores del siglo XX, Gottlob Frege, Bertrand Russell, Peter Strawson y John Searle. A través de sus ideas intentaremos comprender cómo los nombres propios y las descripciones nos permiten conectar el lenguaje con el mundo. ¿Realmente capturan el significado y la referencia de los objetos o dependen de algo más? Acompáñenme en este camino de reflexión. El primer autor que vamos a tratar o hablar en este video es Gottlob Frege. Empezamos con Gottlob Frege, quien desarrolló una visión innovadora del significado. Para Frege, un nombre propio tiene dos componentes, el sentido y la referencia. El sentido es la forma en que captamos un nombre. Por ejemplo, cuando pensamos en la estrella de la mañana y en la estrella de la noche, ambos nos referimos a el planeta Venus. Sin embargo, los sentidos de cada expresión son diferentes. Para Frege, entonces, el sentido es esencial para comprender el significado del lenguaje, incluso si a veces falta una referencia concreta, como en nombres ficticios. Un segundo autor que traemos en este momento de reflexión es a Bertrand Russell y su teoría o su postura sobre las descripciones. Tenemos en Bertrand Russell algo interesante, y es que él introdujo una perspectiva distinta, la teoría de las descripciones. Russell plantea que los nombres propios actúan más como descripciones resumidas que directamente refieren a algo. Por ejemplo, el concepto de un unicornio es una descripción indefinida y pues para Russell es algo que no tiene una referencia en el mundo real, es algo inexistente. La idea central de Russell es que si no hay un objeto real, si no hay algo concreto, verdadero, que el nombre propio designe, entonces no hay verdad en él. No es posible encontrar en ese nombre verdadero algo de significado. Por ende, es un enunciado falso. Oponiéndose un poco a las ideas de Russell y explorando tal vez un poco más allá el sentido mismo del significado, está Peter Strawson. Peter Strawson se opone a Russell y argumenta que el significado depende más del sentido de la referencia, algo de lo que ya nos había hablado Frege. Para Strawson, las expresiones lingüísticas pueden tener un uso referencial, no tienen una necesidad de que exista algo en el mundo real para poder ser usadas. Esta es como una de las diferencias que tiene con Russell. Para Russell, lo que no existe en el mundo real o no tiene referencia concreta es falsa. En cambio, para Strawson, no. Para Strawson, el lenguaje puede simbolizar incluso aquello que imaginamos o que no existe en verdad. Ejemplo de eso, Russell dice: el actual rey de Francia es calvo. Strawson sugiere que, aunque no haya un rey de Francia, la frase tiene significado, porque los hablantes lo comprenden. Ahí radica la diferencia entre Strawson y Russell. Según Strawson, el significado se encuentra en cómo usamos los nombres en la comunicación y en el contexto en el que los estamos usando. John Searle diferencia entre nombres y descripciones. John Searle también cuestionó la teoría de Russell, pero él quiso o se centró más en mostrar que los nombres propios no son descripciones, no son meramente artilugios que se utilizan como para referirse a algo. Por el contrario, para hacerlo, los nombres crean una relación con el objeto. Es a través del uso repetido
es a través de esa manera como identificamos el objeto, incluso a las personas que también tienen un nombre propio, que se genera esa conexión, que se genera ese vínculo con la identidad, tanto del objeto como de la persona que lo nombra. Además, él también distingue entre describir un objeto y simplemente nombrarlo. Algo que en Russell no es tan claro, porque Russell dice que se puede describir el objeto con tan solo nombrarlo, mientras que Searle dice no. Una cosa es nombrar el objeto, un ejemplo, un celular, a describir qué es un celular, ¿sí? Ya cuando hablamos de la descripción tenemos que ser más detallistas, tenemos que aclarar, porque aunque el concepto de celular es muy amplio, hay muchos celulares y cada uno es distinto. Así para él, Searle, los nombres propios permiten realizar un acto de referencia sin necesidad de describir las características del objeto. Entonces, como vemos, ya cuando nosotros inmediatamente mencionamos el nombre propio de algo, reconocemos las características y no necesitamos detallar. Por lo tanto, y haciendo un resumen de este tema y sobre todo planteando pues estas posturas, podemos decir que Frege, Russell, Strawson y Searle ofrecen distintas perspectivas de cómo los nombres y las descripciones conectan el lenguaje con la realidad. Desde la distinción entre sentido y referencia de Frege hasta la crítica de Strawson y Searle a la teoría referencial de Russell. Podemos ver que el lenguaje es mucho más que un simple hecho de correspondencia. No es una unión meramente vacía entre palabras y objetos, no. Cada uno de los pensadores que hemos visto invita a reflexionar y a reconocer ese rol importante del sentido, la referencia y el contexto en la construcción del significado. Es en el significado donde nos jugamos todo el uso del lenguaje. La próxima vez que uses un nombre propio, recuerda que detrás de él hay una teoría filosófica compleja y totalmente nueva. Y cuando digo nueva no quiere decir porque se haya inventado hace poco, no, sino porque cada día nos permite reconocer que el conocimiento y el lenguaje van avanzando y nos traen nuevos retos. Gracias por acompañarme y espero me puedan escuchar una próxima vez.